Patricia Cuevas, con Rodrigo Pizarro, abogados en este caso de los acusados don Bastián Yaitul, José Ignacio Lienqueo y Roberto Garling. En este caso, el día de hoy estamos culminando las jornadas de juicio oral que se ha extendido desde el 15 de diciembre. El día de hoy recién terminamos los alegatos de clausura de este juicio. Se fijó audiencia para el día de mañana para otorgar un veredicto y es claro que durante estas jornadas no ha habido prueba suficiente sobre la participación de nuestros representados en los atentados incendiarios de los que se le acusa. En particular, las víctimas no refirieron características concretas de las personas que abordaron a esos conductores de camiones en ese momento, y además durante todas las jornadas de juicio obviamente ha quedado claro que tanto en sus vestimentas como en sus manos e incluso en la ropa que se encontró en el vehículo en el cual fueron fiscalizados no hay ningún elemento que permita atribuir participación en este tipo de delitos, es decir, no hay restos de hidrocarburos, no hay restos de residuos de disparos, y en ese entendido hemos mantenido durante todas estas jornadas una teoría de absolución de los Lamien por insuficiencia probatoria respecto de esos hechos y también por la inexistencia del supuesto homicidio frustrado que Carabineros indica que se habría producido en esta persecución. Hola, buenas tardes. Rodrigo Pizarro Rosales, abogado defensor de 3 de los acusados en el caso Quilleco. Particularmente quiero hacer referencia a que el día de mañana va a haber una audiencia de veredicto. Nosotros esperamos que nuestra pretensión sea acogida, en definitiva que se absuelva a nuestro representado. Hacemos llamado también a acompañar esta instancia. Para nosotros también es bien relevante siempre contar con el apoyo de familiares y de gente consciente que está dispuesta a apoyar este tipo de procesos que a nuestro juicio obviamente debería resultar con un veredicto absolutorio.